una de las bodas más caras del mundo tuvo lugar en la India. El hijo del hombre más rico de Asia, Anant Ambani, y la deslumbrante belleza de Radhika Merchant, hija de otro multimillonario, se unieron en matrimonio. Fue una celebración fastuosa de proporciones asombrosas. Pero no todo el mundo está contento con esta boda. ¿Por qué hay muchos indignados por esta fiesta? ¿Por qué son famosos los recién casados, además de por la riqueza de sus padres? ¿Y con quién tuvo un romance la novia antes de conocer al novio más rico de la India? Mira el video hasta el final para descubrir todo esto. Así que, empecemos. Esta boda se celebró en varias etapas. Por fin, dos de las familias más ricas de la India han unido sus manos. El padre del novio, Mukesh Ambani, es el 11º hombre más rico del planeta. Dirige el mayor holding de India, que controla empresas energéticas, petroquímicas y textiles, así como un imperio mediático en todo el país. La novia es hija del multimillonario Triviren Merchant, consejero delegado de una empresa sanitaria. El novio Anant Ambani tiene 28 años y es un año más joven que su amada. Es muy popular en la India gracias a su victoria sobre la obesidad. Ya de niño, el hijo del multimillonario enfermó de asma y tuvo que tomar una medicación especial. Los fármacos provocaron una alteración hormonal. Cuando cumplió 19 años, Anant había engordado 196 kilos, y el peso siguió aumentando. La obesidad amenazaba seriamente la salud del chico, que tuvo que combatirla con métodos radicales. Para ello, el padre de Anant contrató al mejor preparador físico de Bollywood, que desarrolló un sistema de entrenamiento personalizado. Anant hizo grandes esfuerzos por perder peso. Se ejercitaba en máquinas durante 6 horas al día, practicaba el antiguo yoga indio, seguía una dieta y daba largos paseos. En solo un año y medio, el tipo perdió 108 kilos y se convirtió en un hombre delgado de solo 88 kilos. Toda la India fue testigo de su increíble transformación. Anant se hizo respetar de verdad, ya que no todo el mundo es capaz de un esfuerzo de voluntad tan serio. Durante la pandemia de coronavirus, Ambani Jr. tuvo que llevar un estilo de vida sedentario, y volvió a ganar un poco de peso. Sin embargo, esto no le impidió encandilar a una de las chicas más bellas y ricas de la India. La determinación de Radhika Merchant es tan fuerte como la fuerza de voluntad de su prometido. A pesar de los miles de millones de su padre, Radhika no se hundió en un estilo de vida ocioso, sino que estudió mucho. Se licenció en Ciencias Políticas por la Universidad de Nueva York. Además, durante 8 años estudió danzas tradicionales indias. Radhika eligió la gestión como profesión principal, y ahora ayuda activamente a su padre a dirigir su negocio farmacéutico. Anant y Radhika se conocían desde la infancia. Sin embargo, empezaron a interesarse de verdad el uno por el otro hace 7 años. Unos amigos invitaron a ambos a una fiesta, donde surgió la chispa entre el chico y la chica. Siguió un tormentoso romance, pero durante mucho tiempo los jóvenes no se atrevieron a atarse en matrimonio. La tan esperada decisión por toda la India llegó en enero de 2023, cuando la pareja se comprometió y empezó a preparar la boda. Dado que ambas familias son fabulosamente ricas, decidieron celebrar la ceremonia con una floritura real. La mayor parte de los gastos corrió a cargo del padre del novio, Mukesh Ambani, el hombre más rico de la India. Por cierto, en los últimos 4 años, su capital se ha triplicado, de 37.000 millones a 116.000 millones de dólares. En 2018, Mukesh gastó unos 100 millones de dólares en la boda de su hija mayor Icha. Al parecer, pretende batir su propio récord y ha destinado 20 millones más a la boda de su hijo. Como no es fácil gastar 120 millones de dólares, se decidió celebrar la boda en 2 etapas. La primera etapa se celebró en marzo y su magnitud conmocionó incluso a los jeques orientales, acostumbrados al lujo. Las celebraciones tuvieron lugar en el estado costero de Gujarat durante 3 días. A la ceremonia asistieron 1.500 dignatarios. Entre ellos estaban Mark Zuckerberg y su esposa, Bill Gates, Hillary Clinton, Ivanka Trump, la reina de Bután, el primer ministro de Qatar, estrellas de Bollywood y un sinfín de otras celebridades. El ilusionista David Blaine y la cantante Rihanna, que rara vez actúa en eventos privados, amenizaron la velada. Se rumorea que Rihanna cobró 8 millones de dólares por su pequeña actuación. Llevaba un sari tradicional indio para acentuar el color de la fiesta.
A lo largo de 3 días, los cocineros prepararon 2.500 platos que no se repitieron. Hay que elogiar a los organizadores por no olvidarse de la gente corriente. Se organizó una suntuosa cena de gala para 50.000 habitantes de Jowad, la ciudad donde se celebraron los festejos. En medio de las celebraciones de la boda, circularon por internet fotos de Radhika con su exnovio Rohan Malhotra. Se rumoreaba que ambos habían salido en 2013, pero desde entonces han seguido siendo buenos amigos e incluso se suscriben el uno al otro en Instagram. La intriga se intensificó cuando se supo que Rohan asistió a un evento previo a la boda. Esto desató un aluvión de discusiones en internet. Los internautas admiraron el aspecto de Rohan y se maravillaron de la amistad de Radhika con su ex. La opulencia sin precedentes del evento se reflejó en el atuendo de los asistentes. La madre del novio, Nita Ambani, llevaba un sari de seda del modisto más famoso de la India. La cantidad de joyas que llevaba se podía contar no en piezas, sino en kilos. Solo el collar de esmeraldas, según los expertos, costó $30 millones. Los demás familiares de los recién casados iban vestidos de forma similar. Frente a ellos, Radhika Merchant lucía inusualmente modesta con un vestido rosa de Versace. Pero solo fue el primer día de la celebración. En los 2 días siguientes, como debe hacer una novia, superó a los invitados con sus atuendos. Especialmente llamó la atención de todos el vestido de estilo tradicional indio, cada centímetro del cual estaba decorado con perlas y oro. Cansados del increíble lujo, los amantes se fueron de crucero por el Mediterráneo. La pareja organizó varias fiestas en el transatlántico. Los Backstreet Boys, ídolos de juventud de Anant y Radhika, actuaron en una de ellas. Si está pensando que esto es una boda distinguida, se equivoca. Como ya hemos dicho, estamos hablando de una especie de ensayo de la ceremonia principal, que tuvo lugar en julio. Y esta celebración resultó ser aún más grandiosa. En el estado de Gujarat se construyó un complejo de templos especialmente para el matrimonio, donde tuvo lugar la ceremonia de unificación de destinos, Chuk Viva, en la tradición hindú. Pero nadie esperaba lo que ocurrió después. Esta boda sorprendió al mundo entero no solo por su lujo, sino también por los acontecimientos que tuvieron lugar en ella. Te lo contaremos pronto en el siguiente video. No dejes de verlo, te sorprenderá. Pero no todo el mundo está contento con esta boda del siglo. Algunos internautas expresan su descontento por el hecho de que India celebre bodas tan fastuosas mientras muchos pasan hambre. El 75% de la población de este país vive por debajo del umbral de la pobreza. Este dinero podría haberse destinado a ayudar a la gente, mejorar las condiciones de vida y luchar contra la pobreza. Por ejemplo, se podrían haber construido varias escuelas, hospitales y facilitar el acceso al agua potable y la electricidad. A pesar de que la familia del novio dirige la mayor fundación benéfica del país, la gente no ve con buenos ojos semejante gasto en celebraciones. Sin embargo, los multimillonarios celebran bodas fastuosas para exhibir su riqueza y destacar su estatus. Solo nos queda desear al valiente Anant y a la bella Radhika que su vida matrimonial resulte tan extravagante y festiva como su extraordinaria boda. En el próximo video, te mostraremos lo que más sorprendió al mundo y lo que salió mal en esta boda aparentemente perfecta. Suscríbete a nuestro canal para no perderte lo más interesante. Gracias por vernos y por vuestros likes. Hasta pronto.